como médicos, como sociedad, como Estado, estamos quedando en deuda. Bien, así que ahora nos vamos a referir a otro problema de derechos sexuales, y es la violencia basada en género. Y pues ahora tenemos una norma técnica que nos guía para reaccionar ante estos casos, para dar a esta sobreviviente de violencia basada en género y especialmente de violencia sexual una atención integral, que no discrimine, que guarde el respeto, la confidencialidad y sobre todo que nos comprometa y nos sintamos empáticos y parte de este problema y hagamos la parte que nos corresponde. Sigamos, por favor. Bueno, esta es la norma técnica que muchos de ustedes deben conocerla, para la atención integral a víctimas de violencia basada en género y graves violaciones a derechos humanos, que se creó por acuerdo ministerial en 2019 y fue publicada en el Registro Oficial 082 y es de aplicación obligatoria en todo el Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, como les decía, siempre quedamos debiendo y esta implementación no se logra simplemente con la expedición de un acuerdo, de un registro oficial, de un decreto. Son cosas que tienen que irse implementando de manera progresiva, porque todos los que conocemos el sistema, sobre todo los que estamos más involucrados en el sistema público de salud, conocemos las dificultades, las barreras y las carencias que tenemos. Sigamos. Bien, esta diapositiva la presentó ya el doctor Yuen Chong, pero vale solamente detenernos en algo, y es que en el 2022 tuvimos 332 muertes violentas de mujeres por razones de género. Y si vamos hacia el 2014, cuando se tipificó el delito de femicidio, ya cuentan hasta el 2022 1.378 desde el 1 de enero de 2014. Y algunos datos importantes que ya nos mencionó el doctor Yuen Chong, pero que vale insistir en ellos. Y es que de todas estas muertes, ¿no?, atribuidas a razones de género, a estas relaciones de poder que se establecen y que terminan con una muerte, la muerte de una mujer, tienen precedentes, son muertes anunciadas, son muertes que también se pueden evitar, así como la mortalidad materna en general de causa obstétrica directa o indirecta. También, si la respuesta de los organismos involucrados en darla fuera más eficiente. Entonces, miren, este es un dato muy interesante de que el 51% de quienes perpetraron estas muertes, de los feminicidas, tenían una relación, un vínculo sentimental con la víctima, ¿ya? Y eso es muy importante. Eran parejas, exparejas o alguien que pretendía una relación con esta víctima y que terminó pagando con su vida. 25 fueron reportadas como desaparecidas, 16 sufrieron abuso sexual y 48 mujeres reportaron antecedentes de violencia. Y este es otro punto importante. Hay
el antecedente ya de la denuncia de la propia víctima al sistema de justicia y fallan entonces los organismos o los mecanismos de protección. Y fallamos también como sistema de salud en la notificación al sistema judicial para que se puedan implementar estas medidas. Si ven ustedes ahí, en el 2022 tuvimos un femicidio cada 26 horas en el Ecuador y la tendencia en este año es a que se incremente. Hasta 30 de abril de este año llevamos 122, digamos la siguiente, lo cual significa una reducción en ese intervalo de 23 horas, cada 23 horas un feminicidio en el Ecuador. Sigamos. También nos lo dijo ya el doctor Vicente, 65 de cada 100 mujeres experimentaban en algún momento de su vida algún tipo de violencia de género. Y el 33% de ellas ha experimentado algún tipo de violencia sexual. Estos porcentajes de violencia psicológica, física, sexual y patrimonial en orden de incidencia, pues tenemos del 56.9% la violencia psicológica, que es la más prevalente y la más frecuente, pero de esa violencia psicológica, que es como el inicio de toda esta problemática, se van derivando otras que terminan en la violencia física y que probablemente terminen también en una muerte. Por lo tanto, es importante detectar estos casos y notificarlos. Para eso tenemos un instrumento que es el formulario 094, y estas también son muertes evitables, como dije inicialmente. Incluso cuando la paciente no nos lo refiere, pero tenemos que desarrollar ciertas habilidades para hacer el tamizaje de violencia, y tanto en la emergencia como en la consulta externa, la atención ambulatoria, poder detectar ciertos signos que nos pueden alertar de que esa mujer está siendo víctima de violencia. Y la información, o sea, informarle a esta mujer que hay mecanismos, ¿ya?, que pueden protegerla. Sigamos. Bueno, el contenido de la norma técnica se divide en 4 capítulos: de la atención integral a víctimas de violencia basada en género, por ciclos de vida y grupos vulnerables, atención integral en salud en contexto de graves violaciones a derechos humanos, el capítulo 3, derivación del sistema de salud al sistema de justicia, y el autocuidado del equipo de salud que atiende casos de violencia basada en género y de graves violaciones a derechos humanos. Esto es importante, lo vamos a mencionar luego, porque estamos expuestos también a esa situación y que termina afectándonos también a los profesionales. Continuamos. Y mantener el enfoque que nos propone el modelo de atención integral de salud, en el enfoque de salud y ambiente, el enfoque de género, por supuesto, el enfoque de derechos, que muy bien lo expuso el doctor Joan Chong, enfoque intercultural. Tenemos que saber que hay diferentes entornos, comunidades, etnias, grupos los que hay que manejar los temas de manera específica. Y el enfoque participativo, es decir, que las políticas también en alguna medida surjan de la participación de la sociedad, de la población, de quienes sufren realmente el problema, para crear estas políticas y estas normas. Sigamos. Bueno, los canales de ingreso para víctimas de violencia basada en género en los servicios de salud. Tenemos 2 puertas grandes: el servicio de emergencia y el servicio de consulta. Sigamos.
Y para esta atención específica a víctimas de violencia basada en género, contamos con las salas de primera acogida y el servicio de primera atención y la consulta externa. Las salas de primera acogida realmente son muy pocas. De las 24 provincias que tiene el país, solo tenemos 15 salas de primera acogida, y no es que tenemos 15 provincias con salas de primera acogida, porque hay provincias que tienen más de una. Por lo tanto, también estamos ahí en déficit. Sin embargo, para poder generar esa atención, tenemos las salas o el servicio de primera atención, en realidad. El servicio de primera atención que se ha implementado en todos los servicios de salud que cuentan con atención de emergencia 24/7, 24 horas, y en los que tienen que estar involucrados todos los profesionales para poder actuar oportunamente y evitar las demoras en la atención, evitar la revictimización y evitar que no se apliquen las medidas adecuadas para la profilaxis de ITS, de VIH, para la prevención del embarazo por violación, porque esto es muy importante, ¿no? Evitar que este acto execrable de la violación tenga además una consecuencia más en la víctima, que aparte de las ITS, de VIH, ¿no?, podría resultar en un embarazo al que muchas veces no respondemos oportunamente, a pesar de que tenemos ya la legislación para poderle ofrecer a esta sobreviviente la interrupción voluntaria del embarazo por causal violación. Continuemos, por favor. Bueno, las salas de primera acogida, sigamos. Algo más sobre acuerdos ministeriales y registro oficial que tiene que ver con la creación del servicio de primera atención, que es más reciente. Las salas de primera acogida tienen mucho más tiempo, desde el 2009, sigamos. Y estos son los servicios con que contamos a nivel nacional, servicios de primera atención, 237 en todo el país, que están presentes en centros de salud tipo A, B, C, o sea, en algunos de ellos, y en hospitales básicos, generales, especializados y de especialidades. En total, 237 servicios a los que pueden acudir las sobrevivientes y que deberían encontrar ahí la atención adecuada, la intervención en crisis, la profilaxis, posexposición, etc. Pero hace falta seguir trabajando y difundiendo todos estos instrumentos con los que ya contamos, porque no todos los manejamos o los conocemos adecuadamente, porque además genera también temor cuando nos enfrentamos a estos casos, porque no estamos acostumbrados a tener que notificar a la justicia y eventualmente tener que asistir a actos judiciales, a declaraciones, a audiencias de juzgamiento, y también porque en el clima de violencia que vivimos, los delitos sexuales muchas veces se cruzan con el tema de la violencia, de la delincuencia organizada. Y por lo tanto hay el temor de que si mi informe, mi certificado, mi examen pericial va a tener una consecuencia sobre ese
agresor también podría convertirse en víctima de su agresión. Sigamos. Bueno, ¿cuáles son los objetivos específicos? Brindar atención integral y oportuna a víctimas tanto de violencia basada en género y de graves violaciones a derechos humanos, pero hoy nos centramos específicamente en la violencia basada en género. Coordinar y articular acciones interinstitucionales, evitar la revictimización, asegurar la notificación y coordinar con los sistemas de protección. Entonces, no es solo salud, y eso hay que tenerlo claro, porque nosotros no podemos, como salud, como profesionales sanitarios, como médicos, enfrentar este problema sin articularnos con el resto de instituciones involucradas. Fiscalía General, Instituto de Ciencias Forenses, Policía, INAPEN y otras instancias a nivel local, ¿no? Como las juntas de protección, etc. E incluso algunas organizaciones no gubernamentales que tienen el propósito de que estos derechos se activen y que estén vigentes, y además de dar acogida también a víctimas. Sigamos. Pero no sé quién era. Entonces, ¿qué es el código púrpura? Es un procedimiento que activa al equipo de salud. Vamos a ver después cómo está conformado el equipo básico de salud, aunque puede involucrar y debe involucrar a muchos profesionales, para la atención inmediata de casos de violencia basada en género, guardando siempre la confidencialidad, no revictimizando, el respeto y también la seguridad, que es algo que debemos observar cada vez que atendemos a una víctima de violencia, porque puede resultar que incluso quien acompaña a la sobreviviente a la unidad de salud sea su propio agresor. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los tres pasos básicos? Activar el código púrpura ya desde el triaje. Esto es muy específico para las salas de primera atención. Comunicar a los jefes de guardia para que se active y se ejecute el código púrpura, y realizar el procedimiento médico para la atención integral, el uso del kit púrpura en casos de violencia sexual. Y eso le corresponde al equipo de salud. Ahora, tenemos que diferenciar que una cosa es la atención o el manejo clínico de la violencia sexual, ¿ya? Y esa es la parte que nos compete a los profesionales de salud, pero que muchas veces, en la mayor parte de los casos, no somos peritos y no estamos acreditados ante la Fiscalía para proceder a un examen pericial y sobre todo a la recolección de evidencia forense. Por lo tanto, nuestro primer, después de recibir a la sobreviviente y verificar que no presenta lesiones o un estado que comprometa la vida, en cuyo caso tenemos que actuar inmediatamente para la atención de la emergencia. Pero en cuanto al examen pericial, si estamos por ejemplo, en un centro de salud, en un hospital básico, debería ser comunicarnos y ir creando los canales adecuados para comunicarnos con la Fiscalía, y que sea la Fiscalía la que designe al perito que haga el examen y tome las muestras. Pero
Si eso no es posible, como ocurre en la mayoría de nuestras unidades y a nivel local y en el territorio, entonces podríamos, a través de la notificación, activar a la Fiscalía para que el fiscal, si no cuentan en ese momento con los médicos peritos de la Fiscalía, nos autorice o nos posesione mediante un oficio de Fiscalía para poder actuar y que nuestro informe, nuestro examen y nuestras muestras tengan validez en el proceso. Si no, se nos puede caer todo. Y uno de los propósitos de nuestra acción debe ser que se llegue a hacer justicia, ¿verdad? Sigamos. Este es el equipo básico para la atención de violencia basada en género: la enfermera, psicólogo, médico, trabajadora social, pero también aquí van a intervenir todos los profesionales que sea necesario y a los que tengamos que convocar y pedir su intervención en casos específicos. Sigamos. Todo esto todo esto debemos tener presente que debe realizarse con el consentimiento de la sobreviviente. No obstante que estamos tomando acciones para su salud, para su profilaxis, para evitar daños mayores en esta sobreviviente. Sin embargo, todo el procedimiento que realicemos estará sustentado en el consentimiento que nos va a dar la propia sobreviviente. Discúlpenme si hablo mucho de la, pero es que me estoy refiriendo a la gran mayoría de las víctimas de violencia basada en género. Bien, entonces, ¿qué es el consentimiento informado? Proceso de comunicación que forma parte de la relación profesional-paciente en una persona con capacidad de liderar, quien acepta, niega o revoca una intervención de salud de manera autónoma y voluntaria, sin coerción. Aquí nuevamente, muy atentos a que esta sobreviviente no esté actuando bajo amenaza, presión o coerción de alguien más. El profesional de salud debe explicar en qué consiste cada procedimiento a realizarse, los riesgos, beneficios, alternativas si existieran y las posibles consecuencias de no realizar. Sigamos. La siguiente. Bueno, aquí creo que todo lo que está ahí de alguna manera se ha dicho, ¿no? En el servicio de primera atención se debe priorizar la atención clínica, especialmente en los casos que implican riesgo vital, aplicar el tamizaje universal y la prevención de embarazo, la muestras de fluidos corporales y otras evidencias que podemos encontrar. Para hablar de evidencia forense tendríamos que dedicarle otra conferencia, y la consejería, informar de los posibles efectos secundarios de los tratamientos que vamos a aplicar y la notificación a la Fiscalía. Sigamos. Entonces, la valoración y el tamizaje universal que les decía, no solamente en los casos de emergencia, de flagrancia, que por cierto, hasta hace poco el periodo de flagrancia se consideraba 24 horas,
ahora no sé si ya entró en vigencia, pero se extiende a 48 horas, lo cual nos da un mayor margen de acción, ¿no? Entonces, el realizar el tamizaje ya lo mencionamos, ¿no? Hay algunos signos, algunas preguntas que podemos realizar para detectar en una paciente que no va precisamente a buscar atención por violencia, pero en el curso de otras atenciones o de otras intervenciones podemos indagar sobre alguna cosa que nos llama la atención, o una paciente que recurrentemente está asistiendo al servicio y que presenta signos de posible violencia. Entonces, indagar sobre el origen de esos signos. Bien, esto ya solo aquí para recordar que tenemos tiempos que cumplir y que en el caso de la profilaxis post-exposición y la anticoncepción de emergencia tenemos un tiempo limitado y que no debemos perderlo. Al fin, para otras ITS podemos aplicar el tratamiento posteriormente, pero muy importante que profilaxis post-exposición para VIH y anticoncepción de emergencia se aplique dentro de las 72 horas, y recordar también que el DIU es una posibilidad en pacientes que rebasan ese límite y hasta 5 días podríamos utilizar el DIU para como anticoncepción de emergencia. Sigamos. Los pasos generales: la activación del código púrpura, intervención en crisis. Esto incluye también la contención psicológica, porque esta paciente que acaba de, sobre todo cuando hablamos de los casos de flagrancia, llegar en un estado que requiere una intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos. La anamnesis lo más detallada posible, pero hay que hacerlo con mucho cuidado, porque en la anamnesis podemos seguir revictimizando a la sobreviviente, pero al mismo tiempo debería ser lo más completa posible, justamente para que no queden vacíos, cabos sueltos, y que luego tenga que volverse a insistir en ello. El examen físico, que tiene que ser sistemático, regional, cabeza, tórax, abdomen, extremidades, y luego genitales, el examen ginecológico, el examen urogenital y el examen anal. Y romper un poco ese esquema que tenemos de que todo esto se reduce al área genital, porque podemos encontrar evidencias y signos y lesiones en todo el cuerpo, de modo que también tenemos que estar familiarizados con la descripción de ciertas lesiones, o sea, que es una escoriación, que es una herida, la profundidad, la longitud, evitando afirmar cosas que no podemos afirmar. Es decir, nos limitamos a describir la lesión lo mejor posible y serán los peritos forenses los que interpreten esa información. O sea, yo no puedo decir que ese golpe fue dado con un martillo porque me parece que tiene la verdad. Describo la lesión de la mejor manera posible. Registrar los casos, hacer diagnóstico, aplicar los tratamientos, valorar la salud mental. Si podemos hacer estos primeros auxilios psicológicos, los aplicamos, no hace falta que seamos psicólogos, pero si el caso lo requiere, tenemos que recurrir al profesional de salud mental. Diseñar un plan de emergencia, sobre todo si detectamos una situación
de peligro. Recordemos que esta sobreviviente, si su agresor, como ocurre en la mayor parte de los casos, está en el lugar, en el domicilio, va a tener que volver y va a seguir en riesgo. Y les decía, muchas tienen ya denuncias, boletas de protección, etcétera, pero los sistemas de protección no son eficaces y muchas de ellas terminan siendo víctimas de femicidio, que es el final al que lleva toda esta violencia si no se logra erradicar. Bien, notificación a la autoridad pertinente y seguimiento. Sigamos, estamos ya por terminar. Vamos a pasar esto porque habla de la evidencia forense. Sigamos y no nos podemos detener ya en eso, estamos con el tiempo fuera. Sigamos. Importante sí mencionar la cadena de custodia. Cuando obtenemos alguna evidencia, una muestra, debemos saber cómo preservarla, cómo empacarla y cómo la vamos a conservar hasta poderla entregar al Servicio de Ciencias Forenses o a la Fiscalía. Y para eso es muy importante este instrumento que es el registro de cadena de custodia, donde cuando yo entrego la muestra tiene que dar constancia de quién la entrega, quién la recibe y qué es exactamente. Deben estar bien rotuladas y descritas. Sigamos. Esto es algo que les había mencionado antes, volvamos al anterior. Excepcionalmente, si la Fiscalía no puede acudir a la toma de muestras, el médico responsable las tomará según el artículo 465 del Código Integral Penal, cuando lo que se trata es de constatar y de preservar evidencia. Siga, por favor. Creo que van a tener que leer. Perdón. El tamizaje universal que ya les había mencionado. Hay un listado de preguntas que lo tienen en la norma técnica y lo pueden revisar. La notificación, el formulario 094, sigamos. Y finalmente, si soy víctima de violencia de género, o si estamos ante una posible víctima de violencia de género, decirle qué es lo que debe hacer. Acudir a un establecimiento de salud, donde será atendido en consulta externa a la emergencia, contar al profesional de salud lo que está sucediendo y que pueda identificar el tipo de violencia para reportarlo. Y también podemos informarle que tiene también la posibilidad de denunciarlo directamente. Sin embargo, lo que no debemos hacer es decirle a una paciente qué es lo que tiene que hacer. O sea, no podemos decirle sepárate del agresor, divórciate, nada. Tenemos que dar toda la información que le va a ser útil para la toma de decisiones y para buscar protección. Bueno, que pueda reconocer que es víctima de violencia de género y solicitar ayuda. Y si esta violencia se produjo antes de las 24 horas, ahora antes de las 48 horas, entonces podemos actuar con mayor eficacia notificando para que en flagrancia pueda actuar la justicia. Bien, y recordar que el silencio de estas víctimas puede ser mortal.
y que no hay nada que justifique la violencia de género. Sigamos. Bueno, aquí una foto en la que estamos los miembros de CODECER, por ahí pueden identificar al doctor Moreira, al doctor Miranda, al doctor Vicente, ¿dónde está? Ya lo vieron, está, y su servidor que también está por ahí, y muchos otros miembros del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos. La doctora Edith. ¿Dónde está? Edith Power, sí. Bien, entonces el propósito de esta intervención sobre todo es de generar un compromiso, generar empatía y que cada uno de nosotros sepamos que podemos hacer algo en bien en general de la mujer ecuatoriana y sobre todo de quienes son víctimas de violencia de género y sobre todo que podemos de a poco con nuestras intervenciones ir transformando esa realidad, cada uno desde su trinchera, como dijo el doctor Moreira. Muchas gracias. Agradecemos la participación de las preguntas después las hacen, ¿bien? Tenemos una intervención más. A propósito de todo lo que